5 es el inicio de un texto que nos muestra el desarrollo del ministerio de Jesús, pero lo tenemos que ver desde una perspectiva un tanto distinta como nos ha sido enseñado. Mateo capítulo 5 es conocido como el Sermón del Monte, el Sermón de las Bienaventuranzas o de las bendiciones, porque bienaventuranza es bendición. Pero un tanto lejano a lo que nos han enseñado a través de los años es el contexto en el cual usted y yo nos podemos ubicar en Mateo capítulo 5. Primero que nada, quiero decirle esto. Cada evangelio representa a Jesús de una forma específica en su esencia. Diga conmigo, la esencia de Jesús es manifestada desde la perspectiva de cada evangelista. ¿Qué significa eso? Que Mateo describe a Jesús de una forma, Lucas lo hace de otra, Marcos de otra, Juan de otra, de acuerdo a quien él es representado en esa escritura. En Mateo usted va a encontrar a Jesús representado como rey. La divinidad está en otro evangelio, el código de servicio está en otro evangelio, su humanidad está en otro evangelio, pero en Mateo está la realeza de Jesús. Es la razón por la cual es tan importante que Mateo, en su capítulo 1, comience con la genealogía o el árbol genealógico de Jesús. ¿Por qué Mateo lo hace así? Yo no sé si usted se ha preguntado por qué solo Mateo tiene la genealogía de Jesús. Y alguien diría, ¿y qué es esto de importante? ¿En qué me beneficia a mí saber que desde Adán y Abraham e Isaac hasta Jesús, en qué me beneficia a mí? Porque como Mateo lo que está entregando es la visión de la venida del Rey Mesías, es necesario hacer comprender que el linaje del cual él procede es un linaje real. Por eso es que Mateo capítulo 1 dice de quién es hijo Jesús. Y dice hijo de David. Y confirma la palabra que Dios le entrega a David de que su reino no tendría fin. Por eso Mateo 1 habla de la genealogía. Más adelante usted encuentra el nacimiento de Jesús. Y cada uno de esos detalles de la historia. Mas sin embargo, cuando usted va al capítulo 5, usted va a encontrar la primera aparición pública de Jesús en su ministerio. Del capítulo 2 y en adelante, usted va a encontrar el desarrollo de Jesús en sus primeras etapas, culminando en el capítulo 4 con la tentación de Jesús. Note esto, porque la tentación de Jesús del capítulo 4 de Mateo no es el diablo tratando de quitarle a Jesús algo. Es el Espíritu Santo posicionando a Jesús por sobre lo que Satanás quería hacer con él. Usted va a encontrar en el pasaje de Mateo una visión muy distinta de las tentaciones que como lo puede encontrar en cualquier otro pasaje. Y es muy clara la razón. Jesús le deja muy recalcado a Satanás quién es el rey. Por eso Jesús le dice constantemente, no tentarás al Señor tu Dios. No tenderás lazo al Señor tu Dios. Y dice al Señor tu Dios. Y Señor tiene que ver con gobierno. La palabra Señor tiene que ver con gobierno. Es decir, no tenderás trampa a quien posee el gobierno y la divinidad. Pero no vamos a hablar de la tentación, vamos a hablar del capítulo 5. Vea lo que dice el primer verso del capítulo 5 porque es sumamente importante. Jesús acaba de encontrar a sus discípulos, los acaba de llamar a todos y cada uno de ellos. Pero no les ha enseñado nada todavía. Solo los reúne. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Eso es lo primero que encontramos en el capítulo 5. Y aquí es donde tenemos la primera forma distinta de mirar el pasaje de acuerdo a lo que nos han mostrado. En las películas que se hacen de la vida de Jesús, en diversas historias y a través de muchísimas enseñanzas que hemos recibido, nos han mostrado que Jesús sube al monte para predicarle a sus seguidores. ¿Cuántos saben eso?
Jesús sube al monte para predicar a sus seguidores. Lo que pasa es que en el texto eso no es lo que está sucediendo. Las bienaventuranzas no fueron dadas al pueblo. No fue un sermón donde Jesús está buscando un monte alto para subirse para que se escuche bien su voz. Dice la palabra, y usted lo va a encontrar en distintos pasajes, que cuando Jesús quería alejarse de la multitud, subía al monte. Cuando había algo importante que hacer, subía al monte. Y al monte no lo seguían todos. Sígame acá. Y Jesús se retiraba al monte a orar. Y después de haber sanado a muchos, fue al monte. Cada vez que Jesús necesitaba conectarse con el Padre, ¿a dónde iba? Al monte, dígalo fuerte, al monte. Ahora bien, dice, viendo Jesús la multitud, sube al monte. ¿Por qué sube al monte? Porque necesita aislarse un momento. Escuche bien, Jesús todavía no ha enseñado a nadie. Jesús todavía no ha declarado una palabra a nadie. Jesús todavía no ha iniciado abierta y públicamente su ministerio. Apenas ha elegido sus discípulos. Y viendo que ya hay una multitud. Ahora, ¿por qué le sigue la multitud? Porque recuerde que cuando Jesús es bautizado, Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, síganlo a él. Por eso la multitud sigue a Jesús. Pero Jesús no les ha enseñado todavía. La primera enseñanza que Jesús tiene no es para el pueblo, es para los discípulos. Porque las bienaventuranzas, lejos de ser bendiciones para el pueblo, es el código legal que el reino de los cielos se establece y debe ser perpetuado en la tierra. Es decir, lo que Jesús hace con sus discípulos es lo mismo que el Padre hizo con Adán en el huerto de Edén. Cuando Dios forma a Adán y Eva, habla con ellos y les orienta y les dice, así funcionan las cosas. Es la primera entrevista. Quiero que conozcan cómo se hace todo aquí, para que aprendan a administrarlo y para que puedan gobernarlo. Jesús, antes de enseñarle al pueblo, primero llama a sus discípulos y les dice, necesito mostrarles cómo funciona el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué el reino de los cielos? ¿Sabía usted? Mateo es el único que habla del reino de los cielos. Todos los demás evangelios hablan del reino de Dios. Pero solo Mateo dice el reino de los cielos. ¿Por qué el reino de los cielos? Primero, porque está estableciendo un reinado que tiene en sí mismo, obviamente, un monarca, un rey, pero que a su vez tiene un código de legalidad, una constitucionalidad que lo rige. En segundo lugar, porque cuando Jesús aparece en escena, muchos creen que es el Mesías que va a liberar por fuerza humana a Israel del yugo de Roma. Nada más lejos de la verdad. Usted y yo entendemos que eso no era el propósito de Dios. Pero muchos creían que Jesús era ese caudillo, ese libertador que iba a venir con mano fuerte y poderosa a juntar un ejército de los cuatro vientos de Israel e iba a romper con el imperio romano, iba a establecer entonces a Israel como una nación soberana. Bueno, esa no era la mentalidad. Por eso habla del reino de los cielos, porque el reino de los cielos es diferente al reino humano o al reino natural. Por eso hace esa pequeña separación. Por eso el Padre nuestro dice, venga a nosotros tu reino. Habla del reino, habla del establecimiento de la legalidad de Dios en la tierra, pero esa legalidad debe ser traspasada, debe ser entregada, debe ser enseñada y debe ser delegada. ¿Qué significa eso? Significa que cuando Jesús habla por primera vez, la enseñanza, el código debe ser entregado en manos de aquellos que lo van a reproducir después. Primero los hijos, después el pueblo. ¿Me está siguiendo acá? Primero los cercanos, después el pueblo. Y usted oye, por ejemplo, cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y usted se imagina al montón de gente oyendo y seguro llore y llore.
Porque qué bonitas las bienaventuranzas, qué bonito lo que Jesús está diciendo. Jesús no se lo está diciendo al pueblo, se lo está enseñando a sus discípulos, a los que posteriormente serían llamados apóstoles, los padres de la iglesia, si lo quiere ver de esa forma. Entonces, ahora vea lo que dice el verso 2. Y abriendo su boca, les enseñaba. ¿A quiénes les enseñaba? ¿Cómo hago yo para enseñar a una multitud de 5,000 personas, que todo el mundo me escuche y que todo el mundo pueda aprender lo que yo estoy enseñando? Vamos a ver, seamos muy transparentes. ¿Verdad que cuando nosotros salimos de una reunión como esta, hemos escuchado la palabra y nos vamos, se nos olvida un montón de lo que se dijo? Es lo normal. Así pasa en todas las áreas de nuestra vida, en el estudio y en todas las demás funciona de la misma forma. Por eso tenemos que volver a escuchar la palabra. Por eso dice la palabra, meditando en ella de día y de noche. Necesitamos volver a la palabra. Entonces, ¿cómo Jesús les iba a enseñar a 5,000 personas y a dejar en ellos una semilla que debía ser posteriormente enseñada a otras personas cuando él no estuviera? Por eso Jesús, el sermón del monte, no se lo entrega al pueblo, se lo entrega a sus discípulos, a los que necesita que aprendan para que ellos puedan después enseñar. Lo primero que usted encuentra en el capítulo 5, versos 2, 3 y en adelante, es las bienaventuranzas. Pero las bienaventuranzas no son un compendio de bendiciones meramente. Como estamos hablando de un establecimiento legal, como estamos hablando de que Jesús está entregando el conocimiento de la legalidad de Dios, del reino de los cielos y cómo el reino de los cielos se mueve, lo que Jesús está hablando con las bienaventuranzas no es bendición, es justicia. Está diciendo, el reino de los cielos es justo. Por eso son bendecidos los pobres de espíritu, porque en el reino de los cielos es de ellos. Son bendecidos los que lloran, porque en el reino de los cielos reciben consolación. Son bendecidos los mansos, porque en el reino de los cielos se declara que ellos reciben la tierra por herencia. ¿Me doy a entender? ¿Ves cómo cambia el contexto y la aplicación? Ya no es solamente que nos digan a nosotros, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Suena muy lindo, pero es que está hablando de términos de justicia. Es decir, hay una bendición en los cielos, está diciendo el Señor, para los que tienen hambre y sed. Tienen que entender esto, el reino de los cielos es diferente al reino natural en el que usted y yo vivimos. Palabras como estas usó Jesús. En donde en el reino de los cielos lo que hay son bendiciones, no hay maldiciones para nadie. Lo primero que deben entender, Pedro, Juan, es que en el reino de los cielos no hay maldiciones, lo que hay son bendiciones. Y estas bendiciones son condiciones legales, porque el reino de los cielos aplica legalidad. Y en el reino de los cielos, los misericordiosos son benditos porque ellos alcanzan para sí mismos misericordia. Entonces, ¿qué tienen que enseñar ustedes? A hacer misericordia. ¿Por qué? Porque si yo hago misericordia, el reino me retribuye misericordia. ¿Ves qué diferente es cuando te enseñan las cosas desde una codificación legal a un sermón común? Hay una aplicación de vida acá. Lo que Jesús está diciendo es, aprendan cómo se mueve el reino para que puedan influir en la vida de otros. Por eso es que Jesús dice en la oración famosa del Padre Nuestro, venga tu reino, es decir, venga tu compendio de legalidad a nosotros, de manera que lo podamos asimilar, lo podamos vivir y lo podamos reproducir y enseñar en otros para que a su vez ellos lo hagan así. Y dice la palabra, la gran comisión, id por todo el mundo y haced ¿qué? Dígalo fuerte. ¿Y haced qué? El hebreo dice hijos estudiantes. Recuerda eso. ¿Por qué dice hagan discípulos? Para que les enseñen ¿qué? Lo que Jesús les está enseñando aquí. Jesús siempre llamó la atención de las multitudes para enseñarles principios del reino, pero a través de ¿qué? De figuras, como las parábolas. ¿Qué son las parábolas?
ejemplos, historias. Estas son las parábolas. Y el sembrador salió a sembrar. ¿Recuerda usted esa parábola? Y parte de la semilla cayó en el camino, se la comieron las aves, etcétera, etcétera. Pero dice que después de dar la palabra, sus discípulos se acercan y le dicen, explícanos qué es esto. Y entonces, ¿qué hace Jesús? La explicación, lo que aparece acá, es para los discípulos, es para los cercanos, es para los hijos. Debemos dejar de ver a la iglesia como el pueblo para aprender a ver la iglesia como los hijos, como los cercanos, como los discípulos. El púlpito no está diseñado, oiga esto porque va a romper un becerro seguramente hoy, el púlpito no está diseñado para atraer las multitudes. Las multitudes se atraen afuera y se traen acá para ser enseñados. Es muy diferente, es muy distinto. Usted viene aquí a escuchar reino, a ser capacitado, a ser alimentado. ¿Para qué? Para ir afuera a hacer discípulos. ¿Me sigues acá? Pero hemos sido enseñados a través de los años de que venimos a la iglesia para ser salvos. No, usted no viene a la iglesia para ser salvos. ¿Cuántos son salvos aquí? Aunque sea por fe. Entonces no venimos para ser salvos porque aquí nadie ocupa salvación, ¿o sí? Entonces, ¿para qué venimos a la iglesia si todos somos salvos? Venimos entonces, ahora sí entendemos que para ser instruidos, para llevar a otros al camino de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Jesús reúne a sus discípulos y comienza a vaciar en ellos ese conocimiento profundo de lo que el reino de los cielos significa. Habla de justicia, verso 3. Habla en el verso 13 de que ellos son sal de la tierra. Escuche esto, ¿a quién le dice Jesús que son sal de la tierra? Dice el verso 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿A quién le está diciendo que es la sal de la tierra? A los discípulos. ¿Se imagina usted diciéndole Jesús a 5,000 personas que no conoce y con las cuales no tiene ninguna relación, ustedes son la sal de la tierra? No lo entienden. Jesús le está hablando a sus discípulos, no le está hablando a nadie más. Ustedes son sal. En el verso 14 dice, y ustedes son luz. Ustedes, mis cercanos, mis discípulos, mis hijos estudiantes, ustedes que están sentados a mis pies, porque así era como se hacía en la antigüedad. El maestro se sentaba sobre una piedra y los hijos estudiantes a su alrededor se sentaban en el suelo. Ustedes que están aquí sentados, quiero que sepan que son la luz del mundo. Y les comienza a enseñar. En el verso 17 encontramos que Jesús les habla ahora del efecto de la ley. Y les dice, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Sabe qué significa cumplirla dentro de muchos otros conceptos en el hebreo? Significa enseñarles cómo interpretar correctamente. Jesús no vino a tomar la ley y a clavarla en la cruz como muchos hoy enseñan. Jesús vino a enseñar la forma correcta de interpretarla. Eso es muy diferente. Porque las palabras de Dios no pasan, son eternas. Amén. Lo que Jesús viene a enseñar es y a rescatar lo esencial de la ley, sacando de por medio todos aquellos mandatos adicionales que la religión enseñaba para dejar solamente la palabra y el principio puro de Dios. Entonces, cuando Él dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, lo que está diciendo es lo que vengo a hacer es a enseñarle la forma correcta de interpretar lo que está escrito ahí. Entonces, Él viene a cumplir la ley, a enseñar y a la vez a dar cumplimiento a las palabras de los profetas en sí mismo. Eso está en el verso 17. En el verso 21 usted encuentra un compendio sobre el odio a los enemigos.
¿Cuántos tienen enemigos aquí? Uy, ustedes sí que son buena gente. Yo sí tengo uno que otro por ahí. Y entonces Jesús va contrario a lo que la corriente del mundo enseña y nos dice, ustedes tienen que amar a los que los maldicen. Tienen que hacer bien a los que no los quieren. ¿Cuántos están dispuestos a seguir a Jesús? Sigamos. Enseña en el verso 27 sobre el adulterio. Oiga esto porque esto es importante. En la ley de Moisés, en la Torá, se enseñaba que en el adulterio la persona que fuera vista o encontrada en el mismo momento en el acto tenía que ser apedreada. Aquí no había, no era de que yo no sabía lo que estaba haciendo. No, fue que lo encontraron ahí en el momento. Bajo esa circunstancia la ley decía hay que apedrearle. Pero la ley se basaba en el acto, en el hecho, en la consumación de un hecho. Sin embargo, la interpretación de esta ley que Jesús hace es mucho más profunda y dice, en el reino de los cielos tienen que entender que no es solamente el hecho, sino la intención al hacerlo. ¿Me sigues acá? Jesús lleva la interpretación de la ley bajo no la codificación del hombre, porque el hombre es por vista. ¿Cuántos saben eso? Cuando hablo de hombre, hablo de hombres y mujeres. La especie humana se rige por vista. Si yo no lo vi, yo no puedo hacer nada. ¿Saben esa? De ahí nace el viejo y conocido refrán, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, mientras nadie me vea, todo está bien. Es lo que piensan los que viven lejos de Dios. Pero los hijos de Dios sabemos que Dios está en todas partes y todo lo ve. Y no vivimos eso como una amenaza, sino como una condición de vida. Pero dice Jesús, yo les quiero enseñar a ustedes algo. En el reino de los cielos, las cosas son muy diferentes a como sus padres les han enseñado. A ustedes les enseñaron que para poder condenar algo o señalar algo, primero tenían que mirar que eso pasara. En el reino de los cielos, solo el haber tenido en su corazón la intención de haber hecho algo, ya eso es una falta grave delante del Padre. Esto es importante porque entonces quiere decir que la gracia no es abolición de la ley, sino convicción de pecado. La gracia no tiene que ver con que la ley haya sido abolida, la gracia tiene que ver con que ahora Dios me juzga por lo que yo siento, por lo que yo quiero, por lo que yo pienso más que por lo que yo hago. Es un ejemplo que pongo muy a menudo. ¿Cuántos han deseado matar a alguien? Mire, tenemos algunos transparentes y honestos. Tranquilos que el OIJ no los está, no tengo convenio con ellos. ¿Cuántos han deseado encontrarse a alguien y, ¿verdad? Hacerle sentir todo el fuá. Pues estamos llenos de homicidas, según lo muestra el reino de los cielos. Porque dice que no es el que mata, sino el que en su corazón atenta contra su hermano. No lo digo yo. Es que, amado, esto casi no lo enseña nadie. Porque la gente anda detrás de bendiciones monetarias. Pero se nos olvida que el reino de los cielos es mucho más que eso. Si yo veo a alguien y yo quiero retorcerle el cuello, debo entender que en mí hay un pensamiento homicida y que Dios está diciendo, ese pensamiento no proviene de mí. Analice y revise muy bien de dónde está saliendo ese pensamiento. ¿Me sigues acá? Que dice que los pensamientos no salen a la luz así tan fácil, ¿verdad? A veces las personas señalamos mucho a otros porque hicieron algo, basados en que a nosotros nadie nos puede señalar por lo que hemos pensado. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Mm. Verso 33 habla sobre el establecimiento de la legalidad en función del juramento falso. No jures falsamente. Verso 38 habla sobre la venganza. ¿Habéis oído oír ojo por ojo, diente por diente? ¿A cuánto les gusta esa? Es que el que me la hace me la paga. Mire, yo la tengo aquí guardada. No, no se preocupe. No, más tarde hablamos. Aquí me la dejo. Venganza, vengativa, la gente vengativa. Dice el Señor, mía es la venganza, yo haré. Yo me encargaré, pero nosotros queremos encargarnos nosotros. Amén. Entonces el Señor habla y enseña a sus discípulos sobre la venganza. Hay una ley en el verso 43 que tiene que ver con el amor. Y esto es importantísimo que lo podamos comprender. Es un compendio de legalidad en función del amor hacia los enemigos, pero que tiene que ver con el amor de Dios también. Pasamos al capítulo 6. Y lo primero que encontramos a Jesús hablando en el verso 6 es contra la religión. Vea lo que dice el capítulo 6, verso 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Usted dice, ¿qué tiene que ver esto con la religión? Jesús está hablando de la costumbre de los fariseos de, al ir a ofrendar, hacer toda una manifestación, toda una algarabía, todo un escándalo para que la gente los viera ofrendando. Porque para ellos eso era justicia. La justicia era que los vieran. Claro, los fariseos, recuerde que era la clase social que se vestía de atuendos finos, atuendos caros, se paseaba por en medio del pueblo ostentando su posición para que todo el mundo dijera, ellos son perfectos, ellos son justos. Pero Jesús claramente les decía, sepulcros blanqueados, porque presentan una imagen por fuera, pero por dentro, aplicando lo que Él está enseñando en el capítulo 5 y 6, por dentro Dios los ve a ustedes de una forma muy distinta como ustedes creen que son. Y entonces lo primero que hace Jesús dentro del compendio legal que entrega es no sean y no se ajusten bajo los parámetros de la religión, porque la religión no va de la mano con el reino de los cielos. Los principios de la religión no son compatibles con el reino de los cielos. La religión es un establecimiento humano que dicta una serie de dogmas o doctrinas con tal de servir de acuerdo al pensamiento humano. Mas la palabra del Señor nos enseña a nosotros a llevar una vida conforme la voluntad y la revelación del Señor. Verso 2 habla sobre ofrendas. En el verso 5 establece la oración. Vea todas las cosas que está haciendo Jesús antes de su primera enseñanza. En el verso 5 habla de la oración. En el verso 16 habla sobre el ayuno, el verdadero ayuno. ¿Cómo hay que ayunar y cuál es la intención del ayuno? En el verso 19 habla del tesoro que debe haber en el corazón del hombre. No se hagan tesoros en la tierra, donde el comején se lo devora. Hagan tesoros en el cielo. Habla de buenas obras. Habla de aprender la palabra. Y dice el verso 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué les está diciendo Jesús a sus discípulos? Antes de terminar de entregarles esto, necesito que sepan cuáles son las condiciones. Al final de hablar, ustedes me dicen si me siguen o no. Es interesante porque cuando usted hace un contrato laboral, ¿qué es lo primero que usted firma? Valga la redundancia, el contrato. Cuando usted le dan trabajo en una empresa, le dan un pliego de condiciones que dice qué es lo que usted está obligado a hacer, a qué es a lo que usted tiene derecho y también qué es lo que tiene como obligación en demanda y en ejercicio la empresa. Si usted está de acuerdo, usted firma. ¿Por qué hay tantos cristianos que hoy dejan botado el evangelio? Porque nunca han leído el contrato y tampoco se les ha enseñado y tampoco lo han buscado. Es necesario aprender lo que el reino significa
para poder definir si vamos a permanecer. Cuando usted viene a Cristo, usted no debe matricularse con una iglesia ni con un pastor, tiene que matricularse con el reino de los cielos. Si usted se matricula conmigo, está mal. Si usted se matricula con esta casa, está mal. Tienes que matricularte con el reino de los cielos. Y si nosotros nos movemos y nos regimos bajo los términos del reino de los cielos, entonces caminamos juntos en busca de otras personas a las cuales llevar esta misma instrucción, esta misma enseñanza. Vamos a traer el reino de los cielos al corazón de las personas. Amén. Sigamos adelante. Dice Mateo capítulo 7. Vea que son 3 capítulos específicos. En el verso 1 habla sobre el juzgar a los demás. ¿Alguien aquí ha juzgado a alguien? No, ¿verdad? Aquí no pasa eso. Todos caemos en juzgar a otras personas. Por la razón que sea. En nuestra humanidad está el juzgar. ¿Por qué? Porque en nuestra humanidad nosotros creemos que somos la última chupada del mango. En nuestra humanidad creemos que el mundo entero se debe postrar a nuestros pies. Pero el problema es que la última chupada del mango está sentada a la par suya. Vuelva a ver esa última chupada del mango. Oiga, hay algunos que de veras que se les nota. Juzgar a los demás. Jesús está diciendo, no juzguen. No juzguen. Se van a encontrar con personas de muy distintas formas de pensamiento. No juzguen. Se van a encontrar con personas que piensan distinto a ustedes y que hacen cosas distintas a ustedes, pero no juzguen. Porque cuando yo juzgo, me coloco como señor de alguien y Dios no me ha llamado a ser señor, sino siervo. En el sentido claro de lo que esta palabra significa, ¿verdad? Nosotros no somos señor de nadie, somos servidores de Cristo, hijos servidores de Jesucristo. La respuesta de la oración está en el verso 7, conocidísimo, Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad, llamad. Pero recuerde que antes de Mateo 7:7 está Mateo 6 y está Mateo 5. Porque un texto sin contexto es un pretexto. Es muy fácil reclamarle al Señor, tu palabra dice, pedid y se os dará. Y yo estoy pidiendo y usted no me da. Entonces viene el Señor y me dice, ¿y cómo estás? ¿Estás juzgando a la gente? ¿Hay pensamientos homicidas en tu corazón? ¿Estás interpretando mal la escritura? ¿Estás entendiendo los códigos del reino? ¿Cuántos me están siguiendo acá? No puedo sacar un texto aislado para declarar una bendición cuando el texto está unido a un compendio de legalidad. Yo no puedo sacar de la constitución política solo mis derechos y omitir mis deberes. Para que mis derechos se cumplan, yo no puedo infringir mis deberes. ¿Cierto? En el reino de los cielos funciona igual. Dios no nos está condenando, pero nos está diciendo, tengan cuidado con lo que están haciendo. Es necesario que entiendan el contexto de todas las cosas. Entonces vas a encontrar ahí todo lo relacionado con la respuesta de Dios hacia nosotros. Y nos habla y nos restaura una posición del Padre, pero en función de la realeza que Dios tiene hacia nosotros. Dice, por ejemplo, ¿qué hombre hay de vosotros? Verso 9, que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Entonces, para cerrar Mateo 7:7, necesitamos ver Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros,
así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, si usted está haciendo bien con la gente, pida y se le dará. Si usted está honrando, entonces busque y hallará. Si usted está obedeciendo, entonces toque y se le abrirá. Porque es la promesa que tenemos delante del Señor. Amén. En el verso 17 usted va a encontrar la disyuntiva de la vida del hombre. Y Jesús nos pone en el marco de una decisión. La puerta se estrecha. Para llegar a la salvación, tienes que caminar por un lugar que es angosto. Pero si te quieres perder, ancho y espacioso, dice, es el camino. Decisión. El reino de los cielos tiene que ver con la decisión de las personas en función de lo que hay dentro de ellas. Mis decisiones, tus decisiones, no son actos meramente del pensamiento. No es que usted se levantó y dijo, hoy quiero hacer tal cosa. ¿Cuál es la influencia que está en ti? ¿Qué es lo que predomina dentro de ti? Las decisiones que usted y yo tomamos no son arbitrarias, no son decisiones del simple levantarse y ejecutar, son decisiones provocadas por lo que dentro de mí esté gobernando. Si en mí gobierna la carne, si en mí gobierna la mente, si en mí gobierna el humanismo, yo voy a moverme bajo esos criterios. Pero si en mí el que gobierna es Cristo y el reino de los cielos está aquí en mi corazón, entonces yo voy a moverme de acuerdo a los principios del reino de los cielos. Por eso usted ve muchos cristianos que hoy parece que son muchas cosas menos cristianos. Porque no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que yo soy. La iglesia hoy está en la misma encrucijada. Entro por la puerta estrecha, la puerta que me da incomodidad, la puerta que me dice a mí, me gustaría, pero es que es un poquito difícil, tengo que renunciar a algunas cosas. Lo que Jesús le está diciendo a las personas es, el reino de los cielos no es para el que diga quiero entrar, es para el que esté dispuesto a hacerse entrar por ese lugar. Porque el reino de los cielos es la misma decisión que Adán tomó de hacer caso a la serpiente. ¿Quién obligó a Adán a comer del fruto? ¿Quién obligó a Eva a comer del fruto? ¿Ves cómo se repite la historia? El reino de los cielos es una decisión. ¿Quieres el reino de los cielos? Sí. Entonces la puerta se estrecha. La zaranda está puesta. Para entrar al reino de los cielos necesitas tomar decisiones claras. No es el que dice, Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dijo Jesús. Entendiendo esto, yo comprendo que lo que está aquí no es un condicionante en función de que Dios quiere que unos sí y unos no. Dios quiere que todos se salven. Por eso el evangelio es abierto para todos, pero no todos están dispuestos a vivir bajo el código del evangelio. No todos están dispuestos a renunciar a su estilo de vida. No todos están dispuestos a dejar abandonado el mundo. No todos están dispuestos a... ¿Sabía usted que para conseguir buenas cosas necesita hacer usted esfuerzos adicionales? Es muy probable que si usted quiere conseguir una casa grande, tenga que trabajar un poquito más, hacerse unas extras o lo que sea. Por ahí dicen que lo bueno es caro. Y a no ser que a usted le sobre el dinero, va a tener que esforzarse mucho para poder obtener algunas cosas. Creo que así pasa en lo natural. Bueno, en lo espiritual, que es simplemente el reflejo de lo natural, encontramos el mismo concepto. ¿Quieres el reino de los cielos? Tienes que entrar por un lugar de renuncia, tienes que entrar por un lugar de abandono, tienes que entrar por un lugar de muerte, porque es muy fácil que te prediquen el evangelio y te digan, recibe a Cristo y tus problemas se van. Hermano, yo pasaría recibiendo a Cristo todos los días de mi vida. Es más, si alguien viene aquí y hace la oración y me dice que si yo me arrepiento y que si yo me vuelvo a Cristo, se me cambia la vida, de mi hermano, venga y ore por mí. Pero es que no es un asunto de magia, es un asunto de condición y de decisión. El reino de los cielos es para todos los que quieran dar el paso
y soporten el proceso de estar ahí. Si se quiere o no ver de esta forma, el reino de los cielos es selectivo. Lo que pasa es que el romanticismo humano nos hace creer que es fácil. Y sí es fácil, siempre y cuando yo obedezca a Dios. Dios no me pide gran cosa, me dice, lea la escritura y haga conforme la escritura dice. ¿Cuál es el problema? Que la carne quiere hacer lo que ella quiere. Que yo no me quiero someter, que yo quiero seguir dando trastabilladas, que yo quiero seguir pateando al viento. Dice el apóstol Pablo, lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer es lo que paso haciendo. ¿Por qué? Eso se llama carne, concupiscencia, los deseos del corazón, los deseos perversos del corazón. ¿Qué me dice Jesús? Abandone eso. Y usted dirá, ¿y cómo lo hago? Como lo hizo Jesús, con sometimiento. Pero nos llaman a orar y tengo sueño y tengo pereza. Nos llaman a ayunar y nos da hambre. Nos llaman a leer la Biblia, mi hermano, y las persianas de los ojos se nos caen. Ya que interesante, si usted quiere ser médico, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Siguiendo el hilo de lo que le estoy enseñando en esta mañana. Si usted quiere ser médico, ¿qué es lo primero que debería hacer? Renunciar a su vida, porque le pertenece a los libros. Su vida social ya no existe. El tiempo con los amigos ya no existe, porque su vida es los libros. Y al que no le gusta leer, que no se meta ni a medicina, ni a leyes, ni a ninguna de esas. ¿Cierto o no? Y terminas un examen y tienes que comerte el otro libro, y el otro libro, y el otro libro. ¿Verdad que sí? ¿Por qué la gente se hace médico? Dejemos el romanticismo de que es por ayudar a la humanidad, porque cuando empiezan a ver la plata y ponen el consultorio, ya cambia. Todo el mundo quiere ayudar al mundo entero, pero cuando se dan cuenta que las consultas los pueden llevar a comprar el carro del año, es una realidad, mi hermano. No estamos descubriendo el agua tibia. Para llegar a ser médico, ¿qué tuvieron que hacer? Renunciar. ¿Por qué renunciaron a todo para ser médicos? Por la recompensa. ¿Capta hacia dónde lo llevo? ¿Sabe por qué la gente no renuncia para seguir a Cristo? Porque no es tangible para ellos. Porque no es real para ellos. Porque para muchos cristianos Cristo sigue siendo ficción. Es algo que no ven, es algo que no sienten, es algo que no sé, no se les manifiesta. Leer la Biblia, uy, pero ¿y esto qué? ¿Quiere ser bendecido? Lea la palabra del Señor. ¿Quiere que le vaya bien en todo? Lea la palabra del Señor. ¿Quiere que le vaya bien en las finanzas? Obedezca la palabra del Señor. Pero no queremos seguir lo que es tangible. ¿Me doy a entender? El principio del humanismo. Jesús dice, la puerta está ahí, pero es estrecha. No todos van a entrar por ahí, pero no porque Dios no quiera, sino porque no todos están listos para decir, Señor, renuncio y entro. Verso 15 habla de falsos profetas. El verso 24 habla de dos cimientos. Oiga esto. Jesús cierra de una forma magistral la enseñanza del Sermón del Monte a sus discípulos y les dice, vea lo que dice el verso 24, 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Lo que está diciendo el Señor aquí es,
Si usted se matricula con esto, si usted se aferra a esto, y si decides caminar en función del reino de los cielos, serás como una casa que está fundada sobre una roca, que aunque venga la tempestad, no te vas a caer. Necesitamos volver a los principios del reino, entendiendo que si yo me sostengo de Dios, y cuando digo me sostengo de Dios, mis amados, estoy hablando de todo lo que la palabra enseña. No dejar de congregarse, adorar, honrar al Señor, todo. Es que es un compendio, es una globalidad, es un montón de cosas, un montón de recursos que Dios tiene para nosotros. Que si nosotros nos decidimos a seguirlos, a caminar persistentemente en ellos, vamos a obtener victoria en nuestra vida. El reino de los cielos es para todos aquellos que estén dispuestos a dejarse instruir por el Señor. Y yo quiero dejar esto marcado en tu corazón. ¿Quieres vivir bajo el código del reino de los cielos y recibir esas bendiciones del reino de los cielos? No son mis bendiciones, no son mis códigos. Es lo que la palabra del Señor nos enseña y por la cual usted y yo seremos juzgados y seremos bendecidos. La justicia de Dios sobre tu vida, la justicia de Dios sobre tu casa, no es por lo bueno que usted haga, es por cuán alineado estemos a la palabra del Señor. La justicia de Dios va a venir a mí no porque usted venga los domingos a escuchar un sermón, es porque usted se alinea a la palabra de Dios. No es que yo lo alineo, es que la palabra es quien me perfila, la palabra es quien me hace, como decimos nosotros, punta, nos afila como un lápiz. Es la palabra del Señor la que nos da a nosotros el recurso necesario para ser bendecido y prosperado. No es la promesa de un profeta, no es la palabra de un pastor, ni la consejería de alguien. Es el Espíritu Santo a través de la palabra del Señor que usa instrumentos como el pastor, el profeta, sí, pero no es ese el fin, sino el medio. Cuando yo me muevo entendiendo que la palabra es lo principal y es el Espíritu Santo el único que me puede dar revelación de lo que está aquí, mi panorama cambia y entro en una relación contractual con Dios donde yo me comprometo a vivir bajo los designios del reino y Él se compromete a darme a mí las bendiciones producto de esa obediencia. Entonces, cuando yo firmo, lo que estoy diciendo es lo mismo que si acepto a Jesús. Cuando acepto a Jesús como Salvador, estoy firmando un contrato. ¿Ha escuchado usted esta oración? Señor Jesús, hoy te acepto como el Señor de mi vida. La oración de salvación, hay muchísimas modalidades, pero básicamente esa es una. Te acepto como el Señor de mi vida. ¿Sabe qué significa el Señor de mi vida? El que tiene el control de mis decisiones, el que tiene el control de mis acciones, el que manda en mi vida. Váyase hoy preguntándose quién es el que manda en tu vida. Y de hoy en 8 lo veo para hacer oración de salvación otra vez. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que cuando somos confrontados a esto, nos damos cuenta de que, pues sí, hicimos la oración de salvación, mas sin embargo, seguimos aplicando nuestros códigos para vivir una vida mejor? El mundo no va a cambiar hasta que los hijos de Dios caminen conforme a los principios del reino. ¿Sabe qué necesita el mundo hoy? El mundo no necesita más economistas del mundo. Necesita hijos de Dios que declaren el reino. El mundo no necesita personas con buenas ideas, necesita personas con sometimiento a Dios. ¿Sabe qué ocupan los matrimonios? ¿Sabe qué ocupan las familias? Personas que amen a Dios con todo su corazón, más que a su pareja, más que a sus hijos. No estoy hablando de abandono, estoy hablando de amor por Dios. Diferente, porque si Dios es el centro de todo, Dios es el que hace que todo funcione.
Necesitamos pastores que amen más a Dios que a la iglesia y que a las personas. Porque terminan más amando la obra y a las personas, que muchas veces ese amor es más un interés que otra cosa. Necesitamos que Dios nos devuelva a nosotros esa pasión, pero necesitamos decidirnos en caminar en la búsqueda del señorío de Cristo en nuestras vidas. Yo te invito a que hagas un alto en tu camino y decidas entregarle ahora sí el corazón al Señor. Entregarle tu voluntad al Señor, que es lo que más cuesta. Es lo más complicado de entregar. Ceder el derecho, ceder el espacio, ceder el control. Dios no quiere otra cosa de nosotros. Dios quiere que le cedamos el control. Él quiere tomar las riendas de nuestra vida y llevarnos en ese proceso, en ese caminar diario, de victoria en victoria. Como la luz de la aurora, Él quiere que seamos y crezcamos. El mundo necesita la manifestación de los hijos de Dios. No cristianos panderetas que anden diciendo, gloria a Dios, aleluya. Necesita manifestación de los hijos de Dios. Ya hay suficientes panderetas en el mundo como para meter más. Y hay muchos panderetas a los cuales el Señor les dirá, no los conozco. ¿Me sigues acá? No sea pandereta. Vuélvase un hijo. Camine bajo los principios del reino. Lee la palabra. Medita en la palabra. Busca refugio en la palabra. Los pastores estamos para enseñarte, para ayudarte, pero la decisión debe ser tuya y te irá bien. Instruye al niño en su camino. Cuando fuere viejo, no se apartará de él. Que esta palabra quede grabada en tu corazón, en tu mano, y sea la senda por la que tu pie camina. Que cada promesa de la legalidad de Dios establecida en esta palabra sea entregada sobre ti, sobre tus hijos y los hijos de tus hijos. Que cada vez que tú abras la palabra te sea revelado el código legal del cielo para tener una relación contractual con Dios, de manera que tú puedas comprender que tienes derechos, pero también tienes obligaciones, y en función de eso viene la prosperidad, viene la paz, y como dice la palabra, largura de días, y en buena vejez terminaremos nuestros días. Que la enfermedad no tocará tu morada, que ninguna plaga entrará por la puerta de tu casa, que tus hijos serán herederos de la tierra que el Señor te da, que tú heredarás bienestar, los gigantes serán conquistados por ti, porque Jehová va delante de ti haciendo y rompiendo en batalla el espacio que necesitas, porque el ensanchamiento de tu tienda dependerá de la forma en la que tú abraces la palabra del Señor, pero el Señor te dará los medios, te dará el cómo, te pondrá el cuándo. Dios hará lo que nunca vieron tus ojos, lo comenzarás a ver cuando te empieces a meter en la palabra, cuando hagas de la palabra una estructura. Entonces ese cimiento es sobre el cual edificará el Señor. Escucha esto: Él pone el fundamento, pero también pondrá los materiales para crecer. Que tu entrada y tu salida sean el Señor, porque no se dormirá el que te guarda. No se dormirá el que te guarda. Y donde quiera que tú estés, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y lo que tu boca logre alcanzar en la visión será tuyo. Lo que tu boca logre alcanzar en la visión será tuyo. Porque el Señor te sube a un monte para que puedas ver. Siempre que el Señor te sube a un monte es para que puedas ver.
Y así como Dios habló con Abraham y le dijo, mira, hasta donde llegue tu visión, Señor, que aquellos que han perdido la visión les sea restaurada hoy en el nombre de Jesús, para que sus ojos puedan ver el lugar de su conquista, el tiempo de su conquista, el territorio de su conquista, que no sean escasos, que ensanchen, que estiren, que abarquen, Señor, en el nombre de Jesús. Que sus hijos reproduzcan el modelo, que sus hijos reproduzcan el temor de Dios en sus hijos. Que el cielo se derrame en bendiciones sobre cada uno para que puedan recibir la estafeta de gobierno que ha sido delegada sobre nuestra vida. Somos hijos herederos y la tierra necesita que nosotros seamos manifestados ahora. Este es el tiempo de la manifestación de los hijos. Que nuestra palabra abre puertas, que nuestra palabra cierre puertas, que los ámbitos sean modificados, transformados por el poder de la palabra que está en nosotros. Que cada vez que un hijo de Dios abra su boca, las cosas cambien, sean transformadas, que las circunstancias queden sujetas a la voz de los hijos, porque lo que un hijo habla es lo que ha escuchado hablar de su padre. Que el reino, la autoridad y el gobierno vengan sobre cada uno en esta casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecimos al Señor, amén. Llévese esta palabra, porque Jesús hablaba de legalidad y establecía el reino. Después podemos dar continuidad al tema del reino, un poco más profundo. Pero quería que hoy se llevara usted esta introducción para que comiences a caminar en función de lo que Dios tiene para tu vida. Amén. ¿Qué le parece si sembramos?